Bienvenidos, ¿qué tal? Este es el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Nuevamente les doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre pruebas de seguridad eléctrica en equipos médicos. Y nos acompaña el ingeniero Manuel Rojas Huerta. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma Metropolitana. También tiene una maestría en microelectrónica y los últimos 12 años de su vida profesional ha estado en la parte de seguridad eléctrica. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, todo bien aquí de este lado. Espero que sea interesante este tema. Espero que todos estén bien. Seguramente. Manuel está en su laboratorio, en donde frecuentemente estudia, reflexiona, hace pruebas, crea proyectos y qué más. Pues la realidad es que nos encargamos de muchas cosas. En este momento tenemos un proyecto importante que es precisamente certificar un laboratorio ante la EMA para, para que ese tipo de pruebas de seguridad eléctrica se hagan con equipo que esté calibrado, que no nada más hagamos las pruebas por hacerlas, sino que además tengamos un certificado que avale que nuestros resultados sean correctos y que nuestras mediciones están dentro de los límites establecidos por la norma. Manuel, tú eres el gerente de servicio en la compañía Art Técnica y nada más déjame entender el comentario que hiciste. ¿Tu laboratorio se está certificando o tú estás certificando a otro laboratorio? No. En este momento nosotros estamos certificados, pero solo en Estados Unidos por la fábrica. Okay. Entonces, ahorita lo que tratamos de hacer nosotros es certificarnos ante la EMA, el laboratorio, y obviamente tenemos que certificar a nuestro personal, no nada más yo. Muy bien. Oye, y si podemos pensar en un 100% del proceso, ¿en qué porcentaje vas? Bueno, la realidad es que ya tenemos bastante avanzado nuestro proyecto. Ahorita lo único que nos está deteniendo, pues, obviamente, es que estamos tratando de incorporar una parte de flujo de gases, ¿sí? Que también queremos incorporarlo a nuestro laboratorio para que también podamos verificar analizadores de flujo de gases. Ajá, entonces yo creo que descontando esa parte, pues podríamos estar por lo menos como el 60%. 60%. Y te voy a hacer una pregunta que puede ser típica. Y hasta ahorita este proceso de certificación, ¿fácil o difícil? La realidad es que en cierta forma para nosotros ha sido un poco complicado, porque obviamente estamos obligados por la fábrica a tener cierta confidencialidad acerca de todas nuestras, todos los procedimientos y todos los equipos que manejamos, ¿no? Entonces, eso nos ha limitado un poco y nos ha complicado un poco la situación, Claro. la confidencialidad. Claro. Al final esto es un proceso, hay que hacer todas las etapas y seguramente pronto ya lo van a lograr. Sí, exacto. Entonces, digo, estamos muy confiados en eso, de que pronto ya podemos hacer algo con nuestra certificación, con nuestra acreditación más que certificación. Exacto. Manuel, ¿cuántas empresas acreditadas o certificadas hay aquí en México? La realidad es que son muchas. El problema aquí es que no hay muchos que se dediquen a la parte biomédica. Claro. Entonces, esa es una era nueva. Ese es el punto importante, que ustedes están certificados en la parte biomédica. Exacto, de hecho esa es la parte fundamental. No es fácil encontrar un laboratorio que se especialice en biomédica aquí en el país. Y a ver, entonces ahora dime los beneficios que México va a tener, que la industria biomédica tiene al tener un laboratorio como el tuyo. Mira, hablando comercialmente, pues obviamente los costos se reducen bastante. Esa es una gran ventaja. La otra, tiempos de entrega igual se reducen. Antes, si alguien quería calibrar uno de esos equipos, pues, tenía que enviarlo a Estados Unidos y obviamente hay que hacer toda la documentación para hacer la exportación temporal, obviamente pagar todos los impuestos que debe de pagar y aparte pagar la calibración, ¿no? Entonces, todos esos costos se reducen
los tiempos de entregas se disminuyen, pero la parte más importante, y hablando ya de las aplicaciones, pues es obvio que se le facilita al ingeniero biomédico decir, oye, solamente tengo un analizador de seguridad eléctrica y no lo puedo dejar 6 semanas con ustedes para que lo calibren. Entonces ahora le decimos, en 2 semanas o una semana, dependiendo del tiempo, tú lo tienes de regreso. Ajá. Y en algunos casos, pues, los apoyamos, ¿no? Con toda esa situación para que sea más rápido, porque entendemos que obviamente son equipos caros y que no puedes tener 2 de cada uno. Claro. Ciertamente es un beneficio que va a tener la industria biomédica. Manuel, y si vamos al tema de la plática de hoy, ¿cómo podrías enunciar la importancia de la seguridad eléctrica en áreas clínicas? Que desde luego que es algo obvio, pero escuchamos tu opinión. Mira, la realidad es que la seguridad eléctrica es bien importante, a pesar de que, viendo la situación actual, muchos de los hospitales, muchos de las empresas de servicio, las pruebas de seguridad eléctrica las hacen a un lado, pensando que la parte de operación es importante, es la más importante. Y efectivamente, aquí el problema es que las dos cosas son importantes, porque hablar de seguridad eléctrica, pues es hablar de seguridad del paciente, a los usuarios, y obviamente al mismo ingeniero que está haciendo las pruebas, ¿sí? Entonces, sería importante remarcar que una prueba de seguridad eléctrica se tiene que hacer a todos los equipos médicos que se conectan a una toma dentro del hospital. Entonces, la mayoría de la gente se conforma con hacer la prueba de operación y decir, bueno, está funcionando correctamente, pero eso no nos indica si estamos libres de descargas, si nuestro equipo está bien aislado, si a las corrientes de fuga se están manteniendo dentro de los parámetros, si nuestro toma corriente está bien polarizado o bien alimentado. Todo eso contribuye a que podamos tener accidentes, y en algunos casos accidentes graves. Claro. Manuel, ¿aceptarías que podríamos hacer una clasificación de seguridad eléctrica en áreas clínicas de aplicación general y otras como sería quirófanos y terapia intensiva? Dividir lo que es el cuidado intensivo en el paciente de las áreas generales. ¿Tú crees que sí podemos hacer esas dos clasificaciones? Podría clasificarse en determinado momento, pero la realidad es que hay una desventaja muy clara, que muchos de los hospitales cambian sus equipos de un lugar a otro, entonces no siempre están en la misma área. Okay. Entonces no sabes dónde va a quedar ese equipo al final del día. ¿Sí? Si dice, oye, quiero tomar prestado este monitor, y lo toman de un área que no es riesgosa y lo llevan al quirófano, eso no lo sabes. Entonces tendrías que aplicar, no podrías decir, este equipo se va a quedar aquí siempre. Puede ser, pero también puede ser que no esté ahí. Significa que la seguridad no es tanto de un área, sino es del equipo, independientemente si se usa en consulta externa o en quirófanos. Exacto. La seguridad eléctrica se tendría que hacer para todo, porque la realidad es que, le digo, a cualquiera nos ha pasado que llegamos y tocamos alguna parte metálica y nos da una descarga. Sí, entonces, esa descarga de estática, pues a nosotros la piel nos protege, pero ¿qué pasaría si llega algún herido o algo y por accidente toca ese equipo? No va a recibir la misma descarga, ni va a tener la protección adecuada para no sufrir algún daño. Entonces, todos esos límites cambian dependiendo de si nuestro cuerpo tiene una herida o no tiene una herida. O sea, hay muchas cosas que cambian ahí para determinar si es seguro o no seguro una determinada descarga eléctrica. Claro, porque yo creo que en la vida práctica los equipos de consulta externa se les da un tratamiento y los equipos de quirófano se les da otro, por poner dos áreas, una crítica y no crítica, ¿no? Y con la reflexión que haces es igualmente de importante que se cuide al equipo y no al área en la que se use. Muy bien. Sí, exacto. La realidad es que
el cuidado al final es para el paciente y para el usuario. Efectivamente. Manuel, preparamos unos videos para presentarlos y son videos que hablan de la rutina de las pruebas eléctricas que se hace tanto en un desfibrilador como en un equipo de electrocirugía. ¿Nos puedes dar la introducción de estos videos? Sí, la realidad es que de ahí en estos videos le pedí a uno de los compañeros, a ingeniero de servicio aquí, que nos ayudara y haciendo las pruebas. Lo que tratamos de hacer ahí es un poco promover la norma 62352, que es la IEC, que es una norma que ya se aplica en campo y que trata de hacer más fácil o menos desgastante para el equipo y que su tiempo de vida se alargue con estas pruebas de seguridad eléctrica que son menos demandantes que las anteriores, ya que con la norma IEC 60601-1 nosotros teníamos pruebas de seguridad eléctrica que se aplicaban pero a líneas de producción y al no tener otra herramienta, pues obviamente esa era la norma que estábamos aplicando nosotros, pero ya se dieron cuenta que son pruebas muy desgastantes porque en algunos casos hay que aplicar corrientes hasta de 25 amperes, voltajes de 500 volts, entonces al hacer este cambio, en biomédica nosotros no usamos esas señales. En biomédica nosotros no tenemos esas intensidades. Sí, exacto. Eso no es un problema porque generalmente los equipos de seguridad, los analizadores de seguridad eléctrica podrían hacer esa prueba. Aquí lo importante es que el aplicar 25 amperes a un equipo médico, pues obviamente lo desgasta en sus circuitos electrónicos y eléctricos por completo. Ajá, entonces, ahora con esto nos dice, bueno, esa prueba la podemos evitar porque no es necesaria, solamente cuando sale de la línea de producción necesitamos que se haga esa prueba para ver si todo va a funcionar correctamente y ya estando en campo ya no es necesario que hagan esa prueba. Así como también nos da opción de decir, bueno, ya las pruebas de aislamiento son opcionales si las quieres hacer o no las quieres hacer. Ajá, los límites en la resistencia del hilo de tierra obviamente se hacen un poco más grandes. Entonces, todo eso nos hace que sea un poco más aplicable a campo y más real, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a ver estos videos. Duran, me parece que 20 minutos o 25. Y después vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas, por lo que si en el auditorio hay interés en algún tema, escríbanlo o esperen a que llegue este momento para hacerlo en tiempo real. Manuel, al final yo te voy a hacer algunas preguntas como la capacitación para todos estos temas. Entonces, sí, está bien. Si podemos ir a los videos, estamos escuchando las preguntas. Gracias. Adelante. Buenos días, mi nombre es Eber Kevin Orlando Zaragoza Ruiz. Soy ingeniero de servicio en la empresa Art Técnica y hoy les voy a hablar de lo que es las pruebas de seguridad eléctrica. En este caso, lo primero es que aquí tenemos un equipo desfibrilador y tenemos un analizador de seguridad eléctrica. En este caso, el equipo desfibrilador es se le va a conocer como equipo bajo prueba y el de seguridad eléctrica es nuestro equipo con el que vamos a checar qué tan seguro es con respecto a su tensión de alimentación. Entonces, ¿cómo se va a trabajar esto? Bueno, tenemos una norma que es la IEC 62353, que es una norma internacional. Y esta norma internacional es para equipos electromédicos que se encuentran en lo que es en campo, en este caso ya en su unidad hospitalaria trabajando. Entonces, hay una pequeña diferencia, en este caso entre normas, que es la IEC 60601, que es para fabricante, y lo que es la IEC 62353. ¿Por qué? Porque los equipos cuando se lanzan al mercado pues tienen que pasar una serie de pruebas que puedan garantizar la seguridad de lo que es el paciente y lo que es los doctores y también para la gente técnica que les va a dar mantenimiento. Entonces en este caso los equipos tienen que tener protecciones para descarga eléctrica. Por lo tanto, ¿cómo podemos probar esto? Pues con nuestro analizador de seguridad eléctrica y una serie de pruebas que existen, tanto de la IEC 60601 como de la IEC
62353. Bueno, en el caso de la IEC 60601 es una norma para lo que es, en este caso, para los fabricantes que tienen que cumplir para lanzar su equipo al mercado. Estas pruebas son robustas, son estresantes para el equipo, y hacerlas recurrentemente en ellas, en el equipo, va a hacer que este equipo empiece a perder tiempo de vida. Por lo tanto, en el 2007 se lanzó una norma, la International Electrotechnical Commission puso la 62353, que es en este caso específica para campo, es decir, sus pruebas son mucho menos estresantes y se pueden aplicar, y para garantizar lo que es el cumplimiento de la seguridad eléctrica en el equipo. Por lo tanto, voy a enlistar lo que son las pruebas que se hacen, ese diagrama de flujo que se hace con esa norma, y en este caso tenemos que lo primero es verificar la tensión en mi toma corriente. Entonces, ¿qué mediciones hace? Lo que es vivo neutro, vivo tierra y neutro tierra. Posteriormente vamos a checar lo que es la resistencia del hilo de tierra de seguridad de mi cable de línea. Posteriormente vamos a hacer lo que es las corrientes de fuga en el equipo y por sus partes aplicadas. Y por último vamos a hacer lo que es la resistencia de aislamiento. Entonces, la resistencia de aislamiento con la de corriente de fugas es una prueba complementaria. Posteriormente, cuando hagamos las pruebas, vamos a explicar más a detalle esa parte. De acuerdo a la norma IEC 62353, primero tenemos que verificar la tensión en mi toma corriente. Entonces, vamos a obtener lo que es el voltaje de vivo neutro, vivo tierra y neutro tierra. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es que vamos a tener un apoyo con nuestro software Answer y vamos a tomar mediciones. Entonces, lo que es el setup para el analizador de seguridad eléctrica es muy sencillo. Únicamente hay que conectar el equipo al tomacorriente donde se va a hacer la prueba, encendemos el equipo y posteriormente ejecutamos el software para obtener esas mediciones. Tenemos lo que es una rutina. De hecho, de la librería, Fluke tiene una librería en especial para los distintos equipos a las que les vamos a hacer pruebas de seguridad eléctrica. En este caso, el monitor desfibrilador que estamos trabajando es un equipo clase 1, puesto que tiene lo que es el pin de tierra de seguridad, y estamos trabajando con la norma IEC 62353. Por lo tanto, abrimos el software, tenemos nuestro software y oprimimos el botón de play. Nos va a aparecer una pantalla que hay que ingresar la información de nuestro equipo, y ahorita lo estamos ingresando. Entonces vamos escribiendo la información del equipo. Puede ser un poco tardado porque hay que ver lo que es el número de serie, lo que es el marca modelo. Todo esto es lo que nos requiere nuestro software. Una vez completada esa información, vamos a ejecutar la prueba de lo que es la tensión de línea, que es la primera prueba dentro de lo que es el diagrama de flujo de la IEC 62353, y le ponemos el botón de Start para que nuestro software maneje el analizador de seguridad eléctrica de manera remota y nos entregue las mediciones. La segunda prueba a realizar es la prueba de la resistencia del hilo de tierra de seguridad. En este caso es para verificar que lo que es la resistencia del hilo de tierra de seguridad es prácticamente conductivo, es decir, cerca de los 0 ohms. La norma nos pide que sea de hasta 0.3 ohms, es su tolerancia. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es, vamos a checar, vamos a poner lo que es la clavija en mi toma corriente de prueba del equipo, de mi analizador, y voy a conectar lo que es en este caso, el cable Kelvin de prueba entre mi analizador y lo que es el monitor desfibrilador. Entonces, lo primero es que en la parte trasera del equipo tenemos un punto que se llama equipotencial. Este punto equipotencial es lo que es la parte externa del chasis,
y con la que voy a cerrar el circuito, porque vamos a manejar en este caso una corriente de prueba y vamos a circular y vamos a checar en este caso la resistencia al hilo de tierra de seguridad. Entonces lo vamos a conectar en el analizador de seguridad eléctrica, la parte de las puntas de prueba, y hacia este punto equipotencial. Entonces, ¿cómo trabaja esta prueba? Pues hace circular una corriente a través del hilo de tierra de seguridad, que es el hilo verde, y lo cierra a través del equipotencial hacia el equipo. Entonces, ya una vez que tenemos este setup, vamos a proceder a utilizar el software para obtener esa medición. Bueno, ya hicimos lo que es la prueba, en este caso para obtener la tensión de línea, y lo que es en este caso la medición de la resistencia al hilo de tierra de seguridad. Bueno, en el caso de la resistencia del hilo de tierra de seguridad, fue muy importante que la medición esté por debajo de los 0.3 ohms. ¿Por qué? Porque existen una cuestión de corrientes de fuga. Estas corrientes de fuga son corrientes parásitas que en este caso pueden viajar en el equipo y que no es posible como tal eliminarlas, pero sí se pueden minimizar, ya que no existe una resistencia de aislamiento que tienda al infinito. Por lo tanto, siempre va a existir corrientes de fuga, y esas corrientes de fuga en la parte segura están en la parte de los microamperes, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que la resistencia del hilo de tierra de seguridad esté casi conductivo permite que todas esas corrientes de fuga se vayan a través del hilo de tierra y no se vayan hacia lo que es el equipo, a otras partes que no deba de irse. Entonces, es fundamental verificar o hacer todas estas pruebas para evitar o para corroborar que el equipo no genere un choque eléctrico hacia el paciente o hacia a lo que es el personal médico. Entonces, lo que es la corriente de fuga, que es la siguiente prueba que nos dice el diagrama de flujo de la IEC 62353, vamos a checar lo que es su setup. En este caso, lo que es la corriente de fuga, lo que es para el método, en este caso la norma dice que hay 3 métodos: el método directo, el método diferencial y el método alternativo. Entonces, el método directo es aquel que ya se ocupa en el 98% de los casos, ya que los equipos ya son equipos digitales, y por lo tanto este método pues verifica lo que son también las componentes de DC. Los otros métodos carecen de esa parte. Entonces, realmente la elección, nos dice la norma que hay que hacer una elección, y en este caso puede ser el método directo por esta razón, ya que mi equipo maneja una fuente de alimentación y genera componentes de DC. Por lo tanto, ¿qué conexiones voy a hacer? Bueno, estas son las conexiones. Tenemos, en el caso de un monitor desfibrilador, yo tengo lo que son las palas para la aplicación de la energía, y en lo que es el ECG, si tiene alguna arritmia el paciente, hay que monitorizarlo. Por lo tanto, esas son las partes aplicadas de un monitor desfibrilador y las tengo que conectar para hacer esta prueba. Entonces, lo primero es conectar mis partes aplicadas. Entonces, tengo lo que es los latiguillos, y los latiguillos tienen un código. En este caso es RA, LL, LA, y hay que conectarlos. El equipo tiene como tal esa correspondencia. Entonces tengo lo que es en RA, conecto RA, LL, LL y LA, LA. Entonces hay que corroborar que esto esté bien conectado. Y lo que es en las partes de lo que es en este caso para las palas, ahorita por motivos educativos, solamente tenemos lo que es la banana como tal, pero en
en determinada situación, si está la pala, se conecta la pala a través de un cable caimán hacia lo que son las partes de aquí, que son los bornes para SG, pero que para seguridad eléctrica se utiliza lo que es partes aplicadas, ya que lo que es el analizador de seguridad eléctrica puede tener un simulador de paciente básico. Sin embargo, esa confusión que existe debe ser aclarada, y en este caso, para lo que se utilizan estos bornes es para lo que es corrientes de fuga para partes aplicadas, ¿de acuerdo? Entonces voy a conectar lo que es voy a conectar todas mis partes aplicadas y mantengo la conexión que hice anteriormente de lo que es el cable Kelvin en mi equipotencial, y ya tenemos todas las conexiones requeridas para poder empezar con lo que es la prueba de corriente de fuga por el método directo al equipo. Vamos a ponerle Start para ejecutar la prueba de corriente de fuga al equipo, método directo. La siguiente prueba a realizar es el de corrientes de fuga por partes aplicadas. Básicamente las conexiones son las mismas, solamente que se va a concentrar en la parte de lo que es lo que son los latiguillos y las palas, y va a haber una aplicación de una alimentación externa que es la que proporcionará el equipo. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Pues tiene aquí un indicador que se va a iluminar en rojo, que nos va a decir que se está aplicando un voltaje de 120 volts. Entonces vamos ahorita le voy a dar play a lo que es el software para que obtenga esa medición. Entonces tenemos, recordemos, las partes aplicadas en este caso para un monitor desfibrilador son lo que son los latiguillos y son lo que son las palas. Entonces hay que recalcar que hay otros equipos, por ejemplo lo que son electrocardiógrafos, que tienen los 10 latiguillos de SG. Entonces las pruebas de seguridad eléctrica son específicas para el equipo que vamos a hacerle la prueba. Entonces, para el monitor desfibrilador tenemos lo que son los latiguillos y lo que son las palas. Entonces, vamos a proceder a hacer las mediciones de corriente de fuga por partes aplicadas, y es el mismo método directo. La última prueba que nos exige la norma IEC 62353 es la de resistencia de aislamiento. Esta prueba es una complementaria de lo que son las corrientes de fuga, ya que si las corrientes de fuga se mantienen en magnitudes de microamperes, podemos esperar que la resistencia de aislamiento va a ser en el orden de los mega ohms, ya que entre mayor sea la resistencia, la corriente de fuga es de menor intensidad. Entonces, el conexionado se mantiene igual, ya tenemos todas las cosas conectadas, y porque también con el software Ansur podemos, en este caso, generar una prueba automatizada, ya es una autosecuencia y para tomar todos los valores. Entonces, ¿cuáles son los puntos que se miden con la resistencia de aislamiento? Pues es el vivo y el neutro, lo toma como un punto, lo que es la tierra,
y lo que son las partes aplicadas, y también puede haber o puede existir algunas cosas que se llaman no-nerd. Las no-nerd son aquellos puntos metálicos conductivos que no tienen referencia a tierra. Esta información la podemos obtener en este caso en lo que es el manual de servicio, ya que también ellos tuvieron que haber hecho pruebas de seguridad eléctrica al equipo y es como se puede uno basar. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba con nuestro software Ansur y para obtener estas mediciones. Entonces, oprimimos Start para ejecutar la prueba. Es importante resaltar que el equipo como tal, al tener aquí un tomacorriente de control, no energiza todo el tiempo. De hecho, hay pruebas en las que se mantiene apagado. En las únicas en las que se mantiene encendido es en las que tiene la letra A, que es ampere, y tiene que ver con la corriente. En este caso, corriente en las corrientes de fuga. Por lo tanto, la norma nos dice que tenemos que hacer las pruebas de corriente de fuga con el equipo apagado y con el equipo encendido. Entonces vamos a proceder a hacer lo que son las pruebas y voy a encender el equipo para que se ejecuten todas las pruebas que ya vimos anteriormente en un conjunto. Entonces aquí en la parte del software estamos ejecutando las corrientes de fuga, en este caso con el método directo, con el equipo encendido. Posteriormente vamos a hacer el de partes aplicadas con el equipo encendido. Voy a realizar algunas acotaciones, ya que hay algunos equipos que tienen alimentación por batería y pueden mantenerse encendidos a pesar de que el tomacorriente pueda o no puede estar energizado. Bueno, en lo que es la resistencia de aislamiento hay una aplicación de 500 volts. Sin embargo, estos jamás van al equipo, ya que entre el vivo y el neutro hay un cortocircuito que permite lo hace el equipo para tener solamente un punto de medición. Entonces, esto con el fin de que no haya dudas o digan, bueno, es que ¿por qué se está encendiendo o por qué hay una situación de ese estilo? No pasa nada, el equipo como tal está diseñado para hacer estas pruebas a los equipos electromédicos y lo que sí es importante recalcar es que la norma nos pide que para corrientes de fuga, tanto lo que es por el equipo como por partes aplicadas, se tiene que hacer con el equipo apagado y con el equipo encendido. Entonces, una vez que se ha realizado todas estas pruebas, podemos decir que estamos cumpliendo con la norma y que nuestro equipo es seguro para el paciente, para el personal médico y también para nosotros que somos gente que está dando mantenimiento a estas unidades. Entonces, por mi parte sería todo y pues espero haber sido muy claro en las explicaciones. Muchas gracias.
Mi nombre es Manuel Rojas, trabajo como el líder del área de servicio en la empresa Artécnica, continuando con las pruebas de seguridad eléctrica y aplicando la norma 62353. Vamos a hacer ahora pruebas a una unidad de electrocirugía. Cabe mencionar que una unidad de electrocirugía hay que hacer pruebas de seguridad eléctrica y aparte tomando en cuenta las pruebas de fuga, de las corrientes de fuga, tenemos fugas de alta frecuencia y de baja frecuencia. Con este equipo nosotros únicamente podemos hacer pruebas de fuga de baja frecuencia. Para hacer las pruebas de fuga de alta frecuencia, nosotros necesitaríamos un analizador de electrocirugía y eso se cataloga dentro de las pruebas de operación de este equipo. Entonces, cabe mencionar que cuando nosotros vamos a hacer pruebas de seguridad eléctrica, tenemos que hacer pruebas de seguridad eléctrica a todos los equipos que se tengan que conectar al tomacorriente dentro del hospital o dentro del área en el cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, para empezar con esto, pues obviamente lo que tenemos que revisar son nuestras conexiones. Se dan cuenta, la primera prueba, que era la prueba del esquema de voltajes de línea, pues lo único que tendríamos que hacer es conectar el equipo a nuestro tomacorriente. Hay que ser bien claros en eso, tenemos que conectarlo al tomacorriente al cual regularmente conectamos el equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos tomar el equipo y decir, voy a hacerle las pruebas a la oficina de biomédica, porque entonces no estaríamos haciendo una prueba correcta del equipo. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es, si este equipo lo tenemos en terapia, es en un tomacorriente de terapia y generalmente donde lo tenemos conectado, donde tenemos que hacer la prueba. Ahora, la prueba número 2, que es la medición del hilo de tierra, las únicas conexiones que debemos de tener es nuestro cable de línea que va de nuestro equipo bajo prueba, debe estar conectado a nuestro tomacorriente de prueba dentro de, que está conectado a analizador de seguridad eléctrica. ¿Sí? Y la siguiente es que con nuestra pinza Kelvin, en este caso, debemos conectarla de igual forma al punto equipotencial, que en este caso vamos a desconectar este tantito, que en este caso igual se encuentra en la parte de atrás. Entonces, una vez conectándolo, podemos hacer nuestra prueba de hilo de tierra. La tercera prueba, que es la corrientes de fuga, que es lo que debemos tener conectado, pues obviamente nuestras partes aplicadas, nuestra punta Kelvin igual, nuestro cable de línea, y con eso tendríamos prácticamente todo para hacer nuestras pruebas. ¿Sí? Y lo siguiente, que es las partes aplicadas, se dan cuenta como partes aplicadas tenemos nuestro electrodo activo y tenemos nuestro electrodo dispersivo. Esas serían las dos partes aplicadas que tendríamos para una unidad de electrocirugía, y recuerden que solamente vamos a medir corrientes de fuga de baja frecuencia. ¿Sí? Y obviamente la resistencia de aislamiento. Entonces, para la resistencia de aislamiento igual, las mismas conexiones, se dan cuenta, ya tenemos todo, y lo único que tenemos que hacer es correr nuestra prueba en nuestro software o empezar a hacer las pruebas de forma manual. Obviamente, para hacer nuestras pruebas a unidad de electrocirugía tenemos que llenar los datos, que es el número de serie, el modelo, el tipo de equipo que estamos haciendo, en el lugar en el que le estamos haciendo, porque muchas veces en la parte del área de servicio se lo tiene que llevar a sus laboratorios y realizar las pruebas, entonces tiene que especificar si lo está haciendo en el laboratorio o lo está haciendo en el hospital. Ya una vez que tengamos eso, nosotros vamos a proceder a hacer las mediciones pertinentes. Lo primero es nuestros voltajes de línea,
Que algo que tiene que quedar claro en esta parte es que los voltajes de línea tienen que ser correctos, y aunque estén incorrectos, nosotros debemos de garantizar que nuestras pruebas de seguridad eléctrica de todos modos están dentro de los límites. ¿Sí? Es decir, si está mal polarizado mi toma corriente, aún así mis pruebas de seguridad eléctrica deben estar dentro de los límites marcados por la norma. Pasamos a las pruebas de corriente de fuga. Ahora avanzamos a las corrientes de fuga por partes aplicadas. Aquí recuerden que hay que hacer también nuestras pruebas de corriente de fuga con el equipo encendido, pero como advertencia, no activar la radiofrecuencia. ¿Sí? Y ya por último, nuestras pruebas de aislamiento. Y con eso terminamos nuestras pruebas de seguridad eléctrica. Obviamente, a esto nos faltaría todavía hacer nuestras pruebas de operación al desfibrilador y a la unidad de electrocirugía. ¿Sí? Esto solamente son pruebas de seguridad eléctrica. Una vez que ya terminamos las pruebas con nuestro software y que ya obtuvimos los resultados de todas nuestras mediciones, ya lo que procede es solamente en temas de seguridad eléctrica ser bien claros en que debemos de identificar claramente las partes aplicadas del equipo que tenemos bajo prueba, porque no son las mismas. Precisamente por esto en esta sesión utilizamos un desfibrilador y una unidad de electrocirugía para que ustedes identificaran las partes aplicadas que se tienen que conectar al equipo y a las que le tienen que hacer prueba. ¿Sí? Y por mi parte es todo. Digo, si tienen alguna duda, lo podemos ver en la sección de preguntas. Manuel, muy interesante esto. Una unidad de electrocirugía para que ustedes identificaran las partes aplicadas que se tienen que conectar al equipo y a las que tienen que hacer prueba. ¿Sí? Y por mi parte es todo. Digo, si tienen alguna duda, lo podemos ver en la sección de preguntas. La resistencia del cable de tierra a corriente de fuga. Muy interesante. Para que ustedes identificaran las partes aplicadas que se tienen que conectar al equipo y a las que tienen que hacer prueba. Por mi parte es todo. Digo, si tienen alguna duda, podemos ver en la sección de preguntas. Manuel, ¿aquí estás? Sí. Te decía que el video me pareció muy bien, muy ilustrativo. Estás usando un equipo de la marca Fluke que ya tiene un proceso automatizado. Y yo diría, en resumen, hay 4 puntos en estas pruebas. Medir la tensión del tomacorriente
corriente, la resistencia del hilo del cable de tierra, la corriente de fuga y la resistencia de aislamiento. ¿Es correcto? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si ahora hay algunas preguntas de las personas que nos están escuchando. Que estando tú como experto, vamos a tener una enseñanza muy importante. Gracias. Escuchamos la primera pregunta que hicieron en Facebook es: ¿el programa está validado por alguna empresa? Si ese es el caso, ¿está libre para descarga? ¿Cómo se llama? No escuché bien la pregunta, no se escucha bien. De Evil y Aparicio López. A ver, Manuel Rojas, que está en el Webex, no escuchó bien la pregunta. La vamos a repetir, por favor. La pregunta que pusieron en Facebook es: ¿el programa está validado por alguna empresa? Y el programa está libre para descarga. En ese caso, ¿cómo se llama? Y si podrían proporcionar el nombre de la norma, por favor. Mira, la realidad es que el programa está desarrollado por Fluke, está certificado por ellos. Lo puedes descargar en modo demo, sí, pero la realidad es que se tiene que pagar por la licencia para obtenerlo, para tener todas las funcionalidades. En cuanto a la norma que estuvimos trabajando es la JEC 62353. Manuel, pero este software funciona solamente en este equipo, ¿verdad? Exacto, No solo funciona con equipos Fluke. Sí, y Fluke es el que desarrolló el software. Es un software específico de la marca. Puedes ver un demo nada más, pero no es un software funcional. Necesitas tener un equipo de la marca. Sí, exacto. De hecho, ustedes pueden descargarlo de la página de Fluke Biomedical sin problema. Luego, el único punto es que va a ser un demo y obviamente va a estar limitado en muchas de las funciones. Muy bien. En lo que viene otra pregunta, Manuel, antes de los videos, te preguntaba ¿qué opciones hay de capacitación en estas rutinas de seguridad eléctrica? Mira, la realidad es que nosotros tenemos muchos programas de capacitación. Podemos empezar a capacitar desde el uso de los equipos. Podemos dar capacitaciones certificadas y podemos dar certificaciones en rutinas de servicio para cada uno de los equipos que se tenga que ver. Que la realidad es que la mayoría son muy generales. Solamente hay que tener cuidado en muchos valores, en especial con los desfibriladores, en algunas marcas de electrocoaguladores que tenemos que ver qué potencias manejan. Algunos manejan potencias muy bajas, otros llegan a ser hasta 400 watts. En el caso de los desfibriladores, pues hay que ser bien claros si son monofásicos o bifásicos. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros podemos capacitar en esa situación. Manuel, en tu experiencia, dijiste algo que me llamó la atención. Desfibriladores monofásicos, ¿sigue habiendo? Sí, por supuesto. La realidad es que desafortunadamente o afortunadamente en muchos hospitales en la República seguimos teniendo desfibriladores monofásicos. Entonces, una de las cualidades de un analizador de desfibriladores es que precisamente debe identificar si lo que está bajo prueba es un desfibrilador monofásico o bifásico. Claro. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Manuel, el tema fue muy, muy interesante. Los videos fueron muy didácticos, muy ilustrativos. La pregunta de las personas que nos están viendo, ¿no? Pues en nombre del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, te agradezco la participación, te agradezco el conocimiento y deseo que pronto tu laboratorio ya tenga la certificación EMA, porque va a ser una gran ayuda para la industria aquí en México. Sí, de hecho, nosotros seguimos trabajando en eso y la verdad, muy agradecido con todos ustedes, Víctor, con C-Salud, con el colegio, de que nos hayan
dado esta oportunidad de participar y pues esperamos que podamos seguir haciéndolo. Yo creo que sí vamos a buscar otras oportunidades, sí te vamos a invitar otra vez a otros temas, porque en tu laboratorio hay muchos temas interesantes. Sí. Bueno, pues entonces estamos en contacto y nos vemos en la siguiente emisión. Un saludo a todos.